Dominguinos, bienvenidos a tu clase virtual. Para el día de hoy tenemos el tema El reino de los hijos del sol. El origen de los incas. Hacia el intermedio tardío aparecieron los incas en el escenario andino. Al parecer llegaron provenientes del altiplano y se establecieron en el Cusco, considerado el centro, el ombligo del mundo. Ojo, el grupo étnico de los quechuas o incas no era originario del Cusco, sino que al parecer procedían del altiplano, ¿no? La zona que rodea todo el lago Titicaca. Muy bien, por el norte, la expansión del pueblo inca llegó hasta Colombia, Río Ancasmayo y Ecuador, Quito, Guayaquil, La Esmeralda, Manta y Ambato. Por el este dominaron toda la cordillera de los Andes peruanos y algunas regiones de la selva, y también llegaron a Bolivia, Potosí y Oruro. Por el sur lograron dominar territorios en Chile, hasta el río Maule, y Argentina en la región del Tucumán. Fue una sociedad teocrática militar, es decir, se basó en la adoración de divinidades y en el poderío de su ejército. La máxima autoridad fue el Inca, quien era considerado como el hijo del dios Sol o Inti Churin. Tuvo una organización social con diferencias muy marcadas. Explicaciones sobre su origen. El origen de los incas se remonta al siglo XII, estamos hablando de los años de 1100. Las investigaciones demuestran que descienden de pueblos del altiplano que emigraron hacia el Cusco huyendo de los aymaras. Sin embargo, los incas crearon leyendas y mitos sobre su origen. Explicar el inicio de la creación y orígenes mediante historias mágicas fue una práctica empleada principalmente por la clase sacerdotal. De esta manera, le otorgaban un sentido religioso a los hechos y fenómenos y podían persuadir a los pueblos para que adoren a determinados dioses. Una de estas explicaciones es la recogida por el cronista español Juan de Betanzos, que afirmaba que el dios Viracocha había creado a los hombres soplando sobre unas piedras. Evidencias de una gran civilización. La civilización inca no conoció la escritura. Por eso se dice que fue una sociedad ágrafa, no emplea la escritura. Su cultura se estudia a través de evidencias materiales, orales y escritas. Estas últimas, las escritas, fueron elaboradas por cronistas españoles que llegaron al Perú. Fuentes materiales, ciudadelas y cerámica. Entre las fuentes materiales se encuentran construcciones como Machu Picchu, el Templo del Coricancha, Choquequirao, ceramios como el quero o el aríbalo, tejidos, mantas u otra prenda, entre otros. Todas ellas son testimonios de la grandeza inca. En cuanto a las fuentes orales, los incas transmitían a las nuevas generaciones historias de sus antepasados, historias de guerras, o explicaban su origen a través de cantos o mitos. Sobre su procedencia destacan dos historias muy difundidas, la de los hermanos Sayar y la de la pareja de esposos Manco Cápac y Mama Ocllo. Los españoles no comprendieron esta forma que tenían los incas de transmitir la historia. Bueno, en realidad, en la época incaica pudieron haber muchísimas más historias, muchos más mitos acerca del origen de los incas, pero hasta el día de hoy solamente se han podido rescatar estas dos, la de los hermanos Sayar y la de Manco Cápac y Mama Ocllo. En cuanto a las fuentes escritas, como mencionamos anteriormente, los incas no conocieron la escritura, aunque en la actualidad se discute la posibilidad de la existencia de una representación gráfica con significados. El estudio de los incas considera a las crónicas o escritos que realizaron los españoles como una fuente. No obstante, han surgido cuestionamientos porque los españoles no comprendían, por ejemplo, en la forma que tenían los incas de narrar su historia a través de mitos. A pesar de ello, constituyen una importante fuente de consulta. Bien, avanzamos ahora a la siguiente página de nuestro texto y ahí vamos a encontrar lo siguiente: las etapas de la historia inca. Los primeros incas
se asentaron en la región del Cusco en el siglo XII, ¿no? Los años de 1100. Como se mencionó anteriormente, se presume, se cree que surgieron en la zona altiplánica. Fueron un grupo étnico de la cultura tiahuanaco, que se asentaron en la actual región de Bolivia, que huyó tras la destrucción y aniquilamiento que sufrieron por parte de los reinos aymaras. Cuando llegaron al Cusco existían otros grupos étnicos, pero se asentaron y lentamente fueron expandiéndose. Un punto decisivo en su historia fue la guerra con los chancas, poderoso señorío que dominó las zonas de Huancavelica y Apurímac, ¿no? Entonces los chancas y los incas son contemporáneos, ¿no? Ambos están en plena etapa de desarrollo, de expansión, y en algún momento se van a enfrentar. Los enfrentamientos con los chancas. El pueblo chanca fue poderoso y guerrero que, como los incas, buscaron mejores terrenos agrícolas. Tras sucesivas batallas llegaron a sitiar, a rodear la ciudad del Cusco. En ese instante muchos nobles incas huyeron y abandonaron la ciudad. Cuando todo parecía perdido, surgió la figura de un joven príncipe llamado Cusi Yupanqui, quien llamó a la resistencia. A pesar de que no contó con el apoyo mayoritario, se enfrentó a los chancas y los derrotó. La victoria permitió a los incas erigirse como el señorío más poderoso de la región. Posteriormente, este joven príncipe Cusi Yupanqui fue nombrado inca y cambió su nombre por el de Pachacútec, ¿no? Entonces acá tenemos a la derecha este retrato justamente de el inca Pachacútec, ¿no? Iniciador de la etapa imperial. El inca Pachacútec convirtió a su pueblo en un imperio, reconstruyó la ciudad del Cusco, que había sido devastada tras la batalla con los chancas, e inició una política expansionista que le permitió aumentar el territorio y sus riquezas. La decadencia del imperio. Cada vez que un inca moría, debía designar a su sucesor. Sin embargo, la muerte de Huayna Cápac coincidió con la muerte del sucesor elegido, ¿no? O sea, de su hijo Ninancuyochi. Esta situación ocasionó un vacío de poder y precipitó enfrentamientos de los hijos de Huayna Cápac, Atahualpa y Huáscar. En torno a ellos se alinearon las diferentes élites del Tahuantinsuyo. El conflicto entre ambos bandos repercutió en todo el imperio. A esto se sumaba la ineficiencia cada vez más notoria del sistema administrativo inca, hecho que influyó en el fin del imperio. Avanzamos al siguiente tema y encontramos ahí este título: El Tahuantinsuyo, una gran organización. Organización política del Tahuantinsuyo. El sistema político incaico se caracterizó por tener un gobierno teocrático y militar. El inca no era un simple gobernante, sino que se le consideraba un personaje divino, Sapa Inca, Gran Inca o Intichurin, hijo del sol, aspecto recogido por los cronistas que señalan que cada vez que éste visitaba las cuatro partes del Tahuantinsuyo era acompañado de un séquito de personas que cantaban, danzaban y limpiaban el camino. Los súbditos llevaban a cabo rituales en señal de reverencia. Los cuatro suyos. Para controlar el territorio, el imperio se dividió en cuatro grandes provincias llamadas suyos: el Chinchay-Suyo, el más poblado, pues abarcaba el antiguo territorio del imperio Chimú, y el norte andino, actualmente Ecuador y el sur de Colombia; el Collasuyo, que abarcó el territorio ocupado por los Collas, pueblo de habla aymara, desde el altiplano boliviano hasta el centro del actual Chile; el Contisuyo, la provincia más pequeña que se extendía de la costa limeña hasta el altiplano peruano; y el Antisuyo, que era la provincia que rodeaba la ciudad capital del Cusco, extendiéndose por la región andina. El imperio inca tuvo una extensión aproximada de 1.700.000 kilómetros cuadrados, mucho más que nuestro actual territorio patrio o de países como Bolivia o Chile. La gran extensión de su dominio obligó a los gobernantes incas a establecer un sistema administrativo de los suyos. De esta manera el inca pudo tener un mayor y mejor control de todos sus dominios. ¿Qué tipos de conquistas realizaban los incas? Los distintos pueblos que conformaron el imperio del Tahuantinsuyo fueron incorporados de forma pacífica y a través de guerras.
En cuanto a la conquista de forma pacífica, se realizaba mediante la reciprocidad. Este sistema constituyó en la entrega constante de grandes cantidades de cosechas, telares, oro, mujeres, trabajadores, etc. El reino que se quería conquistar, ¿no?, obviamente se le ofrecía estos beneficios. Ello permitió que los pueblos aceptaran unirse a los incas. Sin embargo, la lealtad estuvo condicionada por el pago que recibían. Cuando el imperio alcanzó su máxima extensión, mantener este sistema se hizo casi insostenible. Por ello, diversos pueblos se rebelaron. Y en cuanto a la conquista a través de las guerras, la resistencia a la conquista inca ocasionaba una dura represión. El ejército inca arrasaba con sus enemigos hasta casi exterminarlos. La agresividad era tal que destruían todo tipo de vestigios del enemigo, desde costumbres hasta construcciones. Para el control de los territorios conquistados, los incas nombraban un jefe o desplazaban a los pueblos conquistados a territorios muy lejanos. Solo si la conquista era pacífica, respetaban las estructuras o formas de organización. Como dato histórico, podemos mencionar que los suyos se subdividieron en guamanis o provincias y a su vez en curacazgos, que eran una supervisión local de los ayllus. Existieron alrededor de 86 guamanis. Pasamos a la siguiente página del texto y ahí vamos a encontramos, ¿no?, lo siguiente. Tenemos ahí la organización administrativa. ¿Cómo era la organización administrativa? Por ejemplo, se encontraba la figura del Inca y el Auqui. El Inca era la máxima autoridad del imperio y el Auqui el elegido para sucederlo en el trono. Había un correinado, el cual le permitía al Inca conocer si su sucesor era capaz de asumir el cargo. Luego estaban los Suyuyuc Apu, que fueron los gobernantes de los suyos. Conformaban una especie de consejo imperial que se reunía con el Inca para informarle sobre las cosechas, el número de habitantes, los nacimientos, las muertes, el número de ganado, de auquenios, las sequías, las inundaciones, las guerras, etc. Los curacas. El curaca era el jefe de una familia extendida que ejercía su autoridad justificando debido a sus vínculos de parentesco y que motivaba lealtades y obligaciones recíprocas con la comunidad llamada ayllu. Los tucurricut fueron supervisores, visitadores y jueces que viajaban de incógnito por todo el imperio. Solo se hacían evidentes cuando se presentaban mostrando unas plumas especiales. El tucurricut informaba de lo que ocurría en el imperio directamente al Inca sin intermediarios. Y estaban también los quipu camayoc. Su tarea consistía en registrar mediante los quipus todo lo que existía en el imperio. Por ejemplo, llevaban un control de lo que había en los almacenes, del número de soldados, de los nacimientos, entre otros. El registro que se hacía en los quipus también incluía aspectos de genealogía. Los incas basaron su poder en la capacidad del trabajo de la gente. Por ello, empadronaron a las familias en un sistema decimal y designaron un encargado. Aquí podemos apreciar en esta tabla justamente quiénes eran los encargados justamente de estos grupos de personas. El Puret a cargo de una familia, el Chunca Camayot jefe de 10 familias, el Pachaca Camayot jefe de 100 familias, el Huaranca Camayot jefe de 1000 familias, el Uno Camayot jefe de 10.000 familias. Este sistema era útil solo para fines administrativos y los cargos no eran perennes. Muy bien, domininos, hasta aquí entonces la clase por el día de hoy. Gracias. The leaders of today, tomorrow, and forever.